Situada en la frontera con Botswana, cerca del desierto del Kalahari, la Reserva de Caza Madikwe es la quinta reserva de caza más grande de Sudáfrica. Como una de las reservas menos conocidas, esta joya escondida está considerada como una de las mejores áreas de conservación de África. Y fue el hogar de grandes leones, como Kwangbe, el legendario rey de Madikwe. Este era un legendario león, un antiguo rey, residente en este majestuoso lugar. En su mejor momento, fue considerado como el macho más grande de Madikwe. Se mencionó que su peso superaba los 260 kilogramos, lo que lo hacía un león muy colosal. Este gran rey, como todo macho dominante de una manada, durante su reinado engendró algunos descendientes y los protegió hasta que pudieron valerse por sí mismos. Ellos heredaron su grandeza y poder, y se convirtieron en dos enormes leones, tan masivos como su padre. Ellos son los machos Mahiwa. Estos son dos imponentes machos en su mejor momento. Tienen alrededor de 8 años, y son conocidos como Dark Mane y Blondie, dos leones de grandes y bellas melenas. Originalmente, esta coalición fue integrada por 3 hermanos, y eran hijos de una leona solitaria, excluida de su manada. Esta leona solitaria, bajo la protección de Kwangbe, alimentó y crió a los 3 machos Mahiwa, hasta convertirse en subadultos. En su debido momento, la estancia con su madre terminó, y juntos enfrentaron su tiempo como nómadas. Durante ese periodo, solían deambular por la reserva para cazar, y en ocasiones rugían sin temor a los machos residentes, lo que demostraba lo lleno de confianza que estaban, o lo imprudentes que podían ser. Pero los jóvenes leones se adaptaron rápidamente a su forma de vida, aprendiendo a cazar en equipo y a protegerse mutuamente en caso de peligro. Con el tiempo se convirtieron en buenos cazadores, persiguiendo presas con agilidad y determinación, a pesar de ser jóvenes. Los 3 solían ser muy unidos, pues tenían un lazo fraternal, enfrentando juntos cualquier adversidad que se les presentara. Y con el tiempo, enfrentaron sus primeras batallas y se fueron apoderando de grandes zonas de la mitad oriental de Madikwe. Eran una nueva fuerza a tener en cuenta. Y siendo 3, nada podría interponerse en su camino. Pero la vida de los leones machos es dura, y nada está asegurado. Un día, uno de los 3 hermanos murió a causa de un conflicto territorial contra otros machos. La coalición perdió al macho de melena más oscura. Desde entonces, los 2 hermanos sobrevivientes debían continuar su camino como soberanos de la manada, y hoy son conocidos como Blondie y Dark Mane. Actualmente son la coalición más poderosa de la Reserva Madikwe. Su territorio está ubicado al noreste de esta reserva. Y desde 2020,
Tienen bajo su dominio el Kbena y el Keitumetse Pride, y con ambas engendraron descendientes. Son dos machos muy territoriales. Siempre están patrullando sus fronteras, además son muy agresivos. Hace un tiempo uno de los machos Tsvalu murió, luego de ser mutilado por otros leones machos y sucumbir a sus heridas mortales. Y se señaló como principales responsables a los machos Mahiwa, o a su padre Kwangbe y su compañero. Estos hermanos también son asesinos de hienas. En una ocasión uno de ellos fue visto emboscando a una hiena parda. El macho Mahiwa la atrapó y no se detuvo hasta asesinarla. Dark Mane y Blondie han engendrado varios descendientes con sus manadas, y se menciona que son buenos padres. Algunos de sus descendientes han abandonado la manada para iniciar su propia dinastía, mientras algunos otros están en camino. Son padres muy protectores con sus cachorros y bastante agresivos con sus hijos mayores, cuando se pasan de la raya. Y sobre todo cuando se acercan a sus leonas, como en esta ocasión. Este joven macho se atrevió a enfrentar a su padre Dark Mane. Aunque Dark Mane parece haber retrocedido, él podría matar a su hijo si quisiera. Por ahora son una gran coalición, y seguramente tendrán una larga vida, como su padre Kwangbe. Debo mencionar que lamentablemente el legendario rey Kwangbe murió. Este icónico león dio su último aliento en enero de 2024. Ha dejado un gran legado, y los machos Mahiwa son parte de ello. Esperemos que Dark Mane y Blondie continúen su legado, y sigan gobernando con garras de hierro. Kwangbe vive en ellos, en sus demás descendientes, y ahora en sus nietos, que son la nueva generación.